No tengo muchas palabras para esto. Tengo que prepararme mentalmente un poco mejor para afrontar estas situaciones. Quedé encantado con la maravillosa voz de Putri Ariani, así que vamos a hacer este segundo video de reacción a la canción que cantó en vivo junto con Alan Walker en los TikTok Awards, que dice de la siguiente manera. Cuerdas, qué lindo. Fíjate la dulzura con la que comenzó a cantar, como vimos en el análisis anterior, y además una introducción de cuerdas muy sutil, muy mesurado, que acompaña en el color prístino de su voz. Fíjate que Alan Walker está vestido como Mortal Kombat. Qué lindo. Fíjate el pasaje de voz de Iso, cómo se modificó ahí, cómo empezó cantando muy aireadamente, muy arriba, casi falseteando, y luego bajó a su voz media para cantar como con muchísimo más cuerpo. La canción se llama Hero Restrung, que es de Alan Walker, tengo entendido. Es muy interesante destacar esto de Putri Ariani, que ya vimos en el video anterior, donde puede hacer pasajes de voz de una a la otra muy suavemente y todo se escucha bien. Además, con los sintetizadores que está tocando Alan Walker detrás, que hace como una suerte de campanitas, sumado a los pizzicatos de las cuerdas que se escuchan por detrás, hace que el clima acompañe la tesitura de su voz, el color de su voz. El gato está un poco melancólico, como está lloviendo afuera, está mirando por la ventana, como si quisiera cantar un tango. Cuerdas. Fíjate cómo las cuerdas están soportando lo que ella canta. Estamos en sol menor, re menor, fa mayor, do mayor. Y ella puede cantar lo que quiera tremendamente bien, pero como decíamos, las cuerdas graves cuando se introdujeron ahí coparon las frecuencias graves para que su voz, que está por acá al medio, pueda seguir cantando tranquilamente y destacarse naturalmente. Fíjate cómo cantó ese fa acá súper delicadamente, como si fuera simplemente un salto que pega con la voz y hace que todo se decore tremendamente bien. Me gusta mucho esta cantante. Si querés que escuchemos alguna canción en particular de ella, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. La voz en los medios. Fíjate que tiene unos medios de por sí agudos, porque cuando falsetea puede llegar muy arriba. En la otra canción que analizamos, que fue en el America Got Talent, vimos que llegaba hasta este sí súper agudo. Ahora estamos en otra tonalidad y alcanza otras notas, pero sin embargo está cantando muy suavemente todo. No tiene que esforzarse para que uno escuche agradablemente la canción y pueda compenetrarse con ella. Bien, el instrumental de Alan Walker en el medio con esas campanitas que lo único que hacen es recorrer. Está haciendo una paráfrasis, un parafraseo melódico. Muy linda canción, 4 acordes nada más. Fíjate cómo con 4 acordes se pueden hacer cosas muy ricas, sobre todo cuando hay una voz de por medio que contribuye a enaltecer la canción. Ahí se metió la parte techno detrás. Putri sigue cantando en su registro medio alto, está tocando el piano por supuesto, pero fíjate que acá el piano, a diferencia del otro video que habíamos analizado, tiene un rol un poco más secundario de acompañamiento, porque está simplemente marcando los acordes de la canción, mientras que el gran acompañamiento rítmico armónico se lo está dejando a los sintetizadores de Alan Walker y también al conjunto de cuerdas que escuchamos detrás, que queda maravilloso, sobre todo para una presentación en vivo.
Mirá esa voz tipo Adele que sacó, hermosa, maravillosa. Y fíjate que puede cantar absolutamente todo lo que quiera. Hasta acá, más allá del grito ese que pegó en una sola nota, fíjate cómo ese detalle hace que nos detengamos en apreciar su voz y en reconocer que es un excelente cantante. Porque uno puede decir, bueno, afina todas las notas, tiene interpretación, por más que esté fija en el piano. Digo, esa es otra de sus particularidades, que no necesita hacer grandes escenificaciones, una teatralización, si querés, de la performance, sino que simplemente se acompaña con el piano suavemente y hace que su voz diga todo lo que tiene para decir. Y además fíjate cómo de a poco van incrementando el poder de la canción. Es como que todo el tiempo parece que va a explotar y no lo hace. Parece que cada vez hay un nuevo nivel, un nuevo grado de elevación en el poder que tiene la canción gracias a su voz, que de a poco la va intensificando. Fíjate cómo se va abriendo, cómo comenzó cantando muy suavemente y poco a poco fue creciendo, creciendo y creciendo, y vamos a ver si en algún momento explota. Ahí se notó muy bien el pasaje de la voz, cómo la estaba conteniendo y cómo logra sacarla. Si conoces algún otro cantante de estas características, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. En el canal ya tenemos otros análisis sobre Dimash Kudaibergen, Diana Ankudinova, Ima Sumac, Pura Alcántara, entre otras grandes bandas, por supuesto, pero este es como el rubro de los grandes cantantes universales que vas a poder encontrar por acá arriba o debajo en la descripción y que seguramente te van a deleitar con sus maravillosas voces. Fíjate cómo... Dios, no tengo muchas palabras para esto, no... Tengo que prepararme mentalmente un poco mejor para afrontar estas situaciones. Fíjate cómo hicieron un break en la música, un corte en esta parte, y dejaron a la voz sola y maravillosa de Putri Ariani, y luego ella hace que explote cantando una melodía muy refinada con su voz, que hace que se destaque por sobre todo lo demás que había aparecido hasta el momento. Y ese vibrato del final hermoso. Fíjate que hizo estas 4 notas nada más. Y con una voz súper abierta, con la boca súper abierta para que la música salga contundentemente, y ha hecho que nos quedemos sin palabras nuevamente. Fíjate cómo con cuán poco me refiero a la cantidad de cosas que están ocurriendo, no porque esto no lleve ningún tipo de esfuerzo, porque claramente ella se ha formado, habrá estudiado, habrá practicado muchísimo, porque independientemente de que alguien nazca con cierta facilidad para la música o para el canto en general, uno tiene que adiestrarse, tiene que entrenar para ser un profesional en esta área como en cualquier otra área de la vida, y se nota que estos cantantes que escuchamos han trabajado mucho y muy duramente para alcanzar este nivel de profesionalismo que tienen. Es tan exacta y delicada su voz que parece un sintetizador, porque llegó hasta un si bemol 5. En la otra canción había llegado a un si natural 5, un poquito más arriba, pero acá 4 notas que las canta súper definidamente. Y fíjate cómo llega con un pequeño arrastre, como si fuera un portamento en la voz, y que le queda, Dios, maravilloso. Fíjate cómo con la voz hace 2 frases hermosas que cierran musicalmente. Hizo esto. Y después tiene como esa cuestión épica y emotiva, emocional al mismo tiempo, que se le quiebra el corazón a uno. Bueno, el gato, hablando de quiebre de corazón, sigue melancólico, así que sigue mirando por la ventana. Fíjate cómo bajó a su registro grave, que sigue siendo alto para cualquier persona, diciendo tara, nada más tara, ¿no? Acompañándose con el piano y con el resto de la orquesta, que está sonando maravillosamente bien, y esta canción concluye de la siguiente manera.
Hermoso. Hola, Miel, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de Putri Ariani? Exactamente, sí, es maravillosa. Todos pensamos lo mismo. Hasta acá el video del día de hoy. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Putri Ariani. Cualquier recomendación es más que bienvenida. Por favor, dejala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés hacerte miembro del canal para poder solicitar cualquier clase de análisis sin ninguna interrupción. Podés suscribirte para seguir recibiendo notificaciones de los próximos videos que iremos subiendo. Podés darle un like, compartirlo con tus amigos y amigas. Y por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.